Los protocolos de seguridad existen en cada recinto animal porque incluso un breve descuido puede causar una catástrofe. A pesar de medidas meticulosas, lo impensable a veces sucede. Así ocurrió el 5 de junio de 2024, cuando un oso grizzly escapó de su recinto, desatando una devastación. ¿Qué falló? ¿Se pudo evitar? Acompáñanos mientras exploramos los sucesos de aquel día, revelando la historia detrás del caos. El 5 de junio de 2024 comenzó como cualquier otro día en la remota aldea siberiana de Taiga. El aire era fresco y puro, con un leve aroma a pino del bosque cercano. El pueblo, con sus casas de madera dispersas y caminos de tierra, tenía menos de 200 personas. La vida allí era lenta y sencilla, ajena al ritmo frenético de las ciudades del sur. Los niños solían explorar el bosque, una inmensidad de árboles antiguos y belleza salvaje que parecía no tener fin. Esa mañana, Alexei y María Voronov, unos hermanos de 12 y 10 años, fueron a su rincón favorito en el bosque, un claro donde los árboles dejaban ver un arroyo poco profundo. Sus risas resonaban en el pueblo mientras corrían descalzos por los campos. Alexei el mayor era valiente y aventurero. María lo seguía con admiración, confiando en él. Sus padres les advertían que no se alejaran, pero la atracción del bosque era irresistible. A kilómetros de allí, en el Parque de Vida Silvestre Taiga, una tormenta había dejado estragos 2 días antes. Árboles caídos, senderos inundados y lo peor, la cerca del recinto de Volga, el oso grizzly ruso, había quedado debilitada. Volga era un macho enorme y viejo de más de 600 kilos, con un espeso pelaje marrón oscuro y ojos llenos de astucia primitiva. Capturado hace años, había pasado casi toda su vida en cautiverio, un símbolo involuntario de la lucha del parque por atraer visitantes. La tormenta abrió un hueco en la cerca y Volga lo aprovechó. Impulsado por el hambre y su deseo instintivo de libertad, escapó sin ser visto. Para cuando los cuidadores notaron su ausencia, ya había avanzado bastante, moviéndose con una sigilosa agilidad sorprendente para su tamaño. Mientras vagaba, el olor de actividad humana llegó a su aguda nariz. Humo, ganado y rastros de comida lo guiaron hacia la aldea de Taiga. Su estómago gruñía y la desorientación lo hacía impredecible. A media tarde llegó a las afueras del pueblo, oculto por el denso bosque. Allí Alexei y María jugaban. Los niños no vieron el peligro. María recogía flores silvestres junto al arroyo, mientras Alexei intentaba equilibrarse sobre un tronco caído. Un crujido repentino los sobresaltó. Alexei miró primero, escudriñando los arbustos. Cuando Volga apareció, era como si el bosque cobrara vida. Su tamaño era imponente, sus hombros musculosos se movían con cada paso. Su aliento era visible en el aire frío y sus ojos se fijaron en los niños. Alexei tomó la mano de María e intentó correr, pero Volga fue más rápido. Con un rugido atronador, el oso se lanzó, golpeando a Alexei con una garra inmensa. La fuerza del impacto lo hizo caer. María gritó y retrocedió, pero el oso la alcanzó antes de que pudiera huir. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la pierna de Alexei, arrastrándolo hacia el bosque mientras él forcejeaba y gritaba de dolor. María corrió tras ellos, moviéndose entre los árboles. Gritó por su hermano, pero Volga se giró hacia ella, dominado por su hambre. De un zarpazo la derribó, dejando profundas heridas en su torso. Aturdida pero viva, María intentó arrastrarse, sus manos pequeñas aferrándose al suelo del bosque. Volga la tomó con los dientes y la llevó más adentro. Los dientes del oso desgarraban carne, sus garras rasgaban los cuerpos de los niños mientras ellos luchaban con todas sus fuerzas. Alexei tomó una roca y golpeó el hocico del oso en un último intento de salvar a su hermana. El impacto lo desconcertó por un instante, pero solo avivó su furia. Volga se giró hacia Alexei, aplastándolo bajo su enorme peso. Los gritos de los niños resonaron en el bosque, llegando hasta el pueblo. La alarma se propagó rápido y se organizó un grupo de búsqueda. Algunos hombres armados entraron al bosque, mientras otros llamaban a las autoridades. Los cuidadores del parque, ya en busca de Volga, fueron alertados y corrieron al lugar. Cuando encontraron a los niños, era tarde. Espantado por los ruidos de los humanos, Volga había huido más adentro. Alexei y María yacían destrozados y ensangrentados. Los rescatistas intentaron reanimarlos, pero las heridas eran fatales.
María murió por la pérdida de sangre, y las heridas en el pecho de Alexei fueron letales a pesar de los intentos por salvarlo. Los aldeanos lloraban a los hermanos. Su dolor se tornó rabia y exigieron respuestas. La atención se centró en el parque, donde se descubrió negligencia. Informes revelaron que la cerca dañada había sido marcada para reparación, pero se consideró de baja prioridad. Los cuidadores admitieron que no hicieron una inspección detallada tras la tormenta, permitiendo que Volga escapara sin ser detectado por horas. El caso desató indignación nacional y reavivó un fuerte debate en Rusia sobre la ética del cautiverio animal. Activistas denunciaron que zoológicos pequeños y mal financiados como el Parque Taiga eran inhumanos tanto para los animales como para las comunidades cercanas. Otros defendieron su importancia para la conservación y educación, aunque incluso sus partidarios reconocieron que se necesitaban medidas de seguridad más estrictas. Mientras tanto, Volga se convirtió en un símbolo de la imprevisibilidad de la naturaleza. Fue rastreado por semanas, pero nunca lo capturaron. Algunos creían que volvió a la vasta naturaleza siberiana, donde pasaría sus últimos días en libertad. Otros temían que pudiera atacar de nuevo. Alexei y María fueron enterrados juntos en el cementerio del pueblo, sus tumbas marcadas con sencillas cruces de madera. Flores y juguetes se apilaron allí, dejados por vecinos y extraños que lloraban su pérdida. Sus padres solo hablaron para agradecer a los rescatistas y pedir justicia contra el sistema que falló en proteger a sus hijos. La vasta extensión de un parque nacional en Alaska era imponente y sobrecogedora, un lugar donde picos elevados daban paso a valles profundos, bosques densos y ríos helados. Este terreno remoto no era para débiles, pero Tim Stevens prosperaba en la soledad. Con poco más de 40 años era un excursionista experimentado que había recorrido los paisajes más duros de Norteamérica. Se embarcó en una travesía solitaria de varios días, equipado con una mochila resistente, ropa a prueba de clima y un conocimiento de supervivencia de toda la vida. El viaje inició sin problemas, con mañanas frías y cielos despejados que ofrecían vistas incomparables de montañas nevadas. Tim avanzaba con la destreza de quien comprende el ritmo de la naturaleza. Sus días transcurrían siguiendo senderos junto a arroyos glaciares. Las noches en una tienda ligera, calentado por el tenue brillo de su estufa de campamento. Vio alces pastando en praderas y caribúes cruzando crestas, pero mantuvo su distancia, respetando su espacio. Sabía que podía encontrarse con un oso, pero estaba preparado. Llevaba gas pimienta en su cinturón, guardaba su comida en lo alto de los árboles y hacía ruido suficiente para no sorprender a ningún depredador. Tras 3 días de caminata, Tim llegó al valle de un río al anochecer. El sol bajaba en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje. El sonido del agua era un fondo relajante mientras seguía el sendero serpenteante junto a la orilla. El aire era fresco, con aromas mezclados de pino y tierra húmeda. El bosque se volvía más denso, con árboles que se arqueaban como techos de catedral. Tim avanzó con cautela, consciente de que el crepúsculo era un momento de gran actividad animal. Escudriñó el terreno con los sentidos alerta, pero el rugir del río enmascaraba otros sonidos. Todo pasó en un instante. Al doblar una curva se quedó inmóvil. A menos de 50 yardas, una enorme osa parda se alzaba con 2 crías a su lado. Su pelaje era una mezcla de dorado y marrón oscuro, y su tamaño empequeñecía el entorno. Los cachorros de pocos meses jugaban junto al agua, ajenos a su presencia. El corazón de Tim se aceleró. Sabía que estaba cerca, más de lo que un excursionista debía estar jamás de una madre con crías. Comenzó a retroceder lenta y deliberadamente, sin movimientos bruscos, pero la osa ya lo había visto. Giró la cabeza con rapidez y fijó la mirada en él. Soltó un gruñido grave y gutural, un aviso que resonó en el aire. La mente de Tim repasó su entrenamiento. Evitar contacto visual, mantenerse calmado, no correr. Siguió retrocediendo con movimientos controlados, esperando que ella no lo viera como una amenaza. Pero la osa no arriesgó. Con un rugido que rompió la calma de la tarde, cargó contra él. En segundos todo se volvió borroso. Tim sacó su gas pimienta, rociándolo justo cuando la osa se le echaba encima. Una nube ardiente envolvió su rostro. La osa se sacudió, gruñendo furiosa.
Por un momento Tim creyó que bastaría, pero ella atacó de nuevo, sus instintos protectores superando la incomodidad. Sabiendo que escapar era imposible, Tim se dejó caer al suelo, se hizo un ovillo y cubrió su cuello con los brazos, tratando de proteger sus órganos vitales. La osa lo alcanzó en un instante, sus garras rasgando la mochila y la ropa, abriendo cortes en la piel. Cada golpe era una descarga brutal de dolor. Mordió su hombro, un fuego lacerante recorrió su cuerpo. Tim apretó los dientes, respirando con dificultad mientras permanecía inmóvil. El ataque pareció eterno, aunque solo duró instantes. Los rugidos de la osa se mezclaban con el estruendo del río y la respiración entrecortada de Tim. Los cachorros gimieron a la distancia, captando la atención de la madre. Con un último zarpazo se alejó, su silueta enorme desvaneciéndose en el bosque. Tim yacía en el suelo, su sangre empapando la tierra. El dolor era insoportable, pero debía pensar con claridad. No podía desmayarse. Estiró la mano hacia la baliza de emergencia en su mochila. Sus dedos resbaladizos de sangre tropezaron con el dispositivo hasta que logró activarlo. Un tenue parpadeo rojo comenzó a brillar, una frágil esperanza en la inmensidad salvaje. Los minutos se volvieron horas mientras la fría noche caía. Tim temblaba sin control, al borde del desmayo por la pérdida de sangre. Se obligó a mantenerse despierto, contando las estrellas que aparecían en el cielo. Reproducía el ataque en su mente, buscando entender cómo había sobrevivido. La ferocidad de la osa había sido devastadora, pero se había detenido. Tal vez lo vio inofensivo, o quizá los gritos de sus crías fueron más urgentes. De cualquier modo seguía vivo. El lejano sonido de hélices rompió el silencio. Guiados por la baliza, los rescatistas descendieron con precisión. Los paramédicos trabajaron rápido, estabilizándolo y subiéndose a la camilla. El dolor era insoportable al levantarlo, pero Tim se aferró a la certeza de que la ayuda había llegado. En el hospital los cirujanos pasaron horas reconstruyendo su cuerpo. Su hombro estaba destrozado, su espalda y brazos cubiertos de profundas heridas. La infección era una amenaza latente y su recuperación sería larga y difícil, pero su deseo de vivir era más fuerte que sus heridas. Semanas después, aún en su cama de hospital, relató su historia a guardaparques y expertos en vida silvestre. El incidente fue un recordatorio brutal de lo impredecible que es la naturaleza. Tim había hecho todo bien, llevaba el equipo adecuado, estaba alerta y siguió las normas para encuentros con osos. Aún así, con toda su experiencia, subestimó la ferocidad de una madre defendiendo a sus crías. Un bosque nacional se extendía por las montañas Blue Ridge en Carolina del Norte, un lugar de árboles milenarios, cascadas y un sinfín de sonidos salvajes. Su belleza atraía a quienes buscaban escapar del bullicio urbano. Entre ellos, 5 amigos cercanos: George Nolan, Lucas Harper, Samira Patel, Riley Green y Natalie Mays. Planearon su campamento por meses imaginando caminatas, noches estrelladas e historias junto al fuego. Todos eran campistas experimentados, pero ninguno experto en el comportamiento de los osos negros. El segundo día, encontraron un sitio apartado cerca de un arroyo burbujeante. Parecía perfecto, con un claro sombreado por robles y arces imponentes. El murmullo del agua aportaba serenidad mientras armaban sus tiendas, reunían leña y preparaban la cena. Sin embargo, en su entusiasmo cometieron un grave error. Dejaron restos de comida en una bolsa de basura mal atada, colgada de una rama baja. El aroma de salchichas ahumadas y malvaviscos asados era una invitación abierta a los habitantes oportunistas del bosque. Al caer la noche, el bosque cobró vida, los grillos chirriaban al unísono y el canto lejano de un búho resonaba entre los árboles. Sin que el grupo lo supiera, un gran oso negro macho había estado merodeando por la zona durante días, guiado por su sensible olfato. El olor del campamento era inconfundible, atrayéndolo mientras los campistas dormían. El amanecer trajo luz dorada a través del follaje. George despertó primero, abrió su tienda lo justo para dejar entrar el aire fresco. Decidió recoger su mochila y preparar el desayuno. Al acercarse al árbol donde dejaron la basura, se detuvo en seco. A solo unos metros, un enorme oso negro, su pelaje brillando con la luz matutina, olfateaba el aire con atención.
A sus pies los restos de comida estaban esparcidos, sacados de la bolsa mal asegurada. Por un instante ninguno se movió. El oso se irguió sobre sus patas traseras, su imponente tamaño eclipsando a George. Los osos negros suelen ser más curiosos que agresivos, pero este era grande y se sentía confiado tras su hallazgo. George dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza, pero el movimiento activó el instinto del oso. Con un gruñido gutural, cayó sobre sus 4 patas y corrió hacia él. George apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el oso embistió, sus garras rasgando su torso y arrojándolo al suelo. El impacto le cortó la respiración, un dolor ardiente irradiando desde las profundas heridas en su pecho y brazo. Desesperado alzó su mochila como escudo. Las fauces del oso chasquearon a centímetros de su rostro, su aliento caliente y gruñidos llenando el aire. El ruido despertó al grupo. Desde sus tiendas, vieron al oso encima de George. El pánico los invadió, pero su experiencia en campamentos les hizo reaccionar. Samira tomó un spray para osos mientras Lucas y Riley golpeaban ollas de metal y gritaban. Natalie corrió hacia George, impulsada por la adrenalina. El oso no cedía. Sus garras rasgaban la mochila mientras George forcejeaba bajo su peso. La sangre manchaba el suelo, sus gritos apenas audibles entre los rugidos. Samira apuntó y disparó una nube de spray anaranjado directo al rostro del animal. El oso se sacudió, frotándose los ojos y gruñendo con furia. Lucas y Riley aumentaron el estruendo, sus voces retumbando en la arboleda. Natalie, ahora junto a George, lo tomó del brazo libre y lo arrastró hacia atrás. El oso, aturdido por el spray, vaciló. Sus ojos negros saltaron entre los humanos en retirada y los restos de comida. Finalmente, tras un resoplido, giró y se internó en el bosque, sus pasos pesados disipándose en la distancia. El claro quedó en silencio, salvo por el murmullo del arroyo y la respiración agitada de George. Su pecho y brazo estaban cubiertos de sangre, sus heridas profundas. Sus amigos corrieron a ayudarlo. Samira sacó el botiquín, limpiando y presionando las heridas para frenar la hemorragia. Lucas activó la baliza GPS, sabiendo que la ayuda tardaría horas en llegar a ese sitio remoto. El grupo se mantuvo alerta cuidando a George y vigilando la espesura, temiendo el regreso del oso. Riley avivó el fuego del campamento, su luz una posible defensa ante otro ataque. Natalie se sentó junto a George, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de aliento pese al miedo. Horas después, el zumbido lejano de un helicóptero rompió el silencio. Los rescatistas llegaron actuando con rapidez. Cargaron a George en una camilla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían abiertos, mostrando su resistencia. Los médicos le administraron fluidos y analgésicos antes del vuelo al hospital más cercano. En el campamento, los guardabosques revisaron la escena. Recogieron la bolsa rasgada, señalando el descuido del grupo, y dejaron advertencias sobre la importancia de almacenar bien la comida en territorio de osos. En silencio, los amigos empacaron lo que quedaba, la experiencia pesando sobre ellos como una niebla espesa. La recuperación de George fue larga y dolorosa. Pasó por múltiples cirugías para reparar las heridas y terapia para recuperar la fuerza en su brazo. Las cicatrices en su pecho y hombro se volvieron marcas permanentes de aquella mañana, recordatorios del frágil límite entre la aventura y la tragedia. En pleno verano, un parque nacional en Wyoming era un mundo de asombrosos contrastes. Las flores silvestres crecían en abundancia, los ríos serpenteaban perezosos bajo el sol, y las montañas lejanas se alzaban como antiguos guardianes. Esta belleza serena ocultaba un peligro latente, un recordatorio de que los humanos eran solo visitantes en una naturaleza que había prosperado mucho antes de su llegada. Jennifer Walker, una oficinista de 29 años de Chicago, había viajado al parque en busca de aventura. Siempre amó la naturaleza, aunque su experiencia se limitaba a caminatas cortas y parques bien mantenidos. La inmensidad del parque la emocionaba. Su belleza salvaje le ofrecía un escape de la monotonía urbana. Ansiosa por aprovechar su viaje, salió temprano en la mañana a explorar un sendero poco transitado cerca de un mirador famoso por sus amplias vistas del valle. Vestida con una chaqueta ligera y con una pequeña mochila, Jennifer caminaba a paso firme sobre la tierra, sus botas crujiendo contra la grava. El sendero atravesaba un bosque de altos pinos, impregnado con el aroma de savia y flores silvestres.
Solo cruzó a unos pocos excursionistas, cada vez menos a medida que avanzaba. Pronto, el sendero quedó en calma, y el canto de los pájaros fue su única compañía. Jennifer no ignoraba del todo los peligros del parque. Había visto los carteles de advertencia al inicio del sendero, con avisos amarillos que recordaban la presencia de osos grizzly y la importancia de llevar gas pimienta para osos. Pero su optimismo superó su precaución. Había leído que los avistamientos eran raros en verano, y la idea de encontrarse con uno le parecía improbable, más una historia ajena que una posibilidad real. El spray le resultaba incómodo y lo había dejado en el baúl de su auto. Se detuvo en un claro al borde de una cresta, admirando la vista. El valle se extendía ante ella, un mosaico de prados verdes y ríos sinuosos enmarcados por picos dentados. Sacó su teléfono para tomar fotos, maravillada por la soledad del lugar. Entonces notó movimiento a unos 50 metros. Entre unos arbustos, un enorme oso grizzly buscaba comida. El pelaje del oso brillaba al sol, una mezcla de marrón dorado y ámbar oscuro. Su tamaño era hipnotizante, y Jennifer sintió asombro y emoción. Nunca había visto uno en su hábitat natural. Desde su posición, el animal parecía tranquilo, concentrado en destrozar un tronco caído en busca de insectos. Su mente se aceleró. Sabía que era una oportunidad única, algo que pocos visitantes presenciaban. Se acercó lentamente, con pasos cuidadosos, esperando verlo mejor sin molestarlo. Mientras avanzaba, sacó su teléfono para capturar el momento. Se agachó con movimientos cautelosos, creyendo estar a una distancia segura. Pero no notó las señales de advertencia del oso. Este levantó la cabeza, olfateó el aire y giró las orejas hacia ella. Permaneció inmóvil por un instante, sus ojos fijos en los de Jennifer. Luego corrió hacia ella. Su reacción inicial fue de incredulidad. Su mente luchaba por asimilar lo que ocurría. El suelo vibró con el peso del oso mientras acortaba la distancia en segundos. El pánico se apoderó de ella cuando giró para correr, sus botas resbalando en la grava suelta. Solo logró dar unos pasos antes de que el oso la alcanzara, golpeándola con una garra enorme. La fuerza del impacto la lanzó al suelo, dejándola sin aliento. El oso estuvo sobre ella en un instante. Sus garras rasgaron la chaqueta, desgarrando la tela y abriendo heridas en su brazo. Un dolor ardiente la atravesó mientras la sangre empapaba su manga. Sus instintos tomaron el control. Se hizo un ovillo, protegiendo su cabeza y órganos vitales lo mejor que pudo. El oso gruñó con un sonido profundo y gutural que vibró en su cuerpo. Sintió su aliento caliente y fétido mientras se cernía sobre ella. El ataque fue brutal pero breve. Tras unos segundos agónicos, el oso pareció perder el interés. Tal vez se convenció de que ella no era una amenaza, o simplemente prefirió volver a su búsqueda de alimento. Jennifer permaneció inmóvil, su corazón retumbando en sus oídos, mientras el oso se alejaba pesadamente hacia los arbustos. Pasaron varios minutos antes de que reuniera el valor para moverse. Cada fibra de su cuerpo dolía. Su brazo izquierdo palpitaba con un dolor intenso. La sangre goteaba de una herida profunda que iba desde el hombro hasta el codo. Apretó los dientes y se obligó a incorporarse, respirando entrecortadamente. Escaneó el área enfocándose en el oso, que había retomado su búsqueda de comida. No se percató de su movimiento, y ella no iba a darle un motivo para volver a atacarla. Su mochila había sido destrozada, esparciendo su contenido. Vio su silbato entre los restos y lo agarró con su mano ilesa. Avanzó hacia el sendero principal, soplando el silbato periódicamente para pedir ayuda. Finalmente, voces distantes llegaron a sus oídos. Un grupo de excursionistas apareció, su preocupación evidente al ver sus heridas. Le estabilizaron el brazo con suministros de primeros auxilios y contactaron a emergencias por satélite. En menos de una hora, un equipo de rescate llegó y la trasladó en helicóptero al hospital más cercano. Su recuperación fue larga y difícil. Los cirujanos repararon su brazo y siguieron semanas de terapia física. El ataque dejó cicatrices permanentes, tanto físicas como emocionales, pero Jennifer se sintió agradecida de haber sobrevivido a un encuentro que pudo costarle la vida. El incidente recibió gran atención, lo que llevó a los administradores del parque a reforzar las campañas de seguridad en zonas de osos. Nuevos carteles enfatizaban la importancia de llevar gas pimienta y mantener distancia de la fauna.
Jennifer se convirtió en defensora de la seguridad en la naturaleza, compartiendo su experiencia para ayudar a otros a evitar peligros similares. La belleza aislada de un bosque nacional en Montana se extendía por millas en todas direcciones. Era un santuario de altos pinos, arroyos brillantes y praderas intactas por la mano humana. Este paraíso natural era el sitio perfecto para un picnic familiar para John y Emma Ralston. Sus hijos Ben, de 8 años, y Lily, de 6, pasaron la tarde riendo y corriendo por el claro, mientras sus padres extendían una manta y sacaban sándwiches, frutas y bocadillos. El aire era fresco, con un leve aroma a pino. Los únicos sonidos eran el crujir lejano de las hojas y el canto de los pájaros. La familia había elegido un lugar tranquilo, lejos de los senderos habituales, evitando las multitudes. Era un día perfecto, de esos que parecen suspendidos en el tiempo. Ben exploraba el borde del bosque, asombrado por los altos árboles, mientras Lily recogía flores silvestres con sus pequeñas manos. John y Emma descansaban en la manta, disfrutando de un raro momento de paz. Tras terminar la comida, comenzaron a recoger sus cosas. Los restos fueron guardados en envases herméticos, y John revisó la zona en busca de basura, respetando la filosofía de no dejar rastro. Cuando emprendieron el regreso por el estrecho sendero de tierra hacia el auto, se sentían satisfechos y cansados en el mejor sentido. No notaron que su tranquila tarde había atraído un visitante inesperado. Guiado por el olor de la comida, un oso negro los observaba desde las sombras. Era un gran macho en busca de un alimento fácil. Aunque los osos negros suelen evitar a los humanos, el hambre puede vencer su cautela natural. Ese año, decidió acercarse más. La primera señal de peligro fue repentina. Mientras caminaban en fila por el sendero, el oso emergió de la espesura con asombrosa rapidez. Emma, con Lily en brazos, se quedó helada al ver la enorme figura a menos de 20 yardas. Su pelaje negro brillaba al sol y su imponente cuerpo irradiaba energía salvaje. El tiempo pareció detenerse cuando la familia cruzó miradas con el depredador. Entonces el animal atacó. John reaccionó al instante. Gritó y agitó los brazos, colocándose entre el oso y su familia. Emma, aferrando a Lily, retrocedió con Ben pegado a ella. El oso avanzaba con determinación. John tomó una gruesa rama del suelo y la blandió en el aire para ahuyentarlo. Pero el hambre del oso era más fuerte que el miedo. El animal acortó la distancia. John golpeó con la rama su hocico. El oso retrocedió un poco, gruñendo con un sonido profundo que retumbó en el bosque. Se irguió sobre sus patas traseras, superando la altura de John, y lanzó un zarpazo que lo derribó. John se levantó como pudo, decidido a proteger a su familia. El oso dirigió su atención a los niños. Ben estaba a pocos pasos. El oso lanzó un zarpazo que lo hizo caer al suelo. Su camisa se manchó de sangre y soltó un grito de dolor. Emma ahogó un grito, su mente trabajando frenéticamente mientras abrazaba con fuerza a Lily. Pero el oso cambió de objetivo y se enfocó en la niña más pequeña. El animal se lanzó hacia ellas, sus fauces chasqueando. Emma giró el cuerpo para proteger a Lily, pero las garras del oso le rasgaron el costado. Cayó de rodillas, luchando por sostener a su hija. El oso gruñó y atacó de nuevo, esta vez alcanzando la pierna de Lily. La niña soltó un grito agudo, su pequeño cuerpo temblando en brazos de su madre. John, ensangrentado pero aún en pie, vio una oportunidad. Agarró una gran piedra y la arrojó con todas sus fuerzas. La roca golpeó el costado del oso, haciéndolo dudar. Aprovechando el momento, John gritó y agitó los brazos de nuevo, haciéndose ver lo más grande y amenazante posible. El oso vaciló, sopesando si valía la pena seguir peleando. Tras lo que pareció una eternidad, el oso bufó y se alejó, desapareciendo en la maleza tan rápido como había aparecido. El bosque quedó en un silencio inquietante, solo roto por la respiración agitada de la familia y el crujido lejano de la criatura alejándose. Emma abrazó a Lily con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro mientras revisaba sus heridas. Ben yacía en el suelo, su pequeño cuerpo temblando de shock. Magullado y herido, John se tambaleó hasta ellos, escudriñando el bosque por si el oso regresaba. La sangre corría por sus brazos y pecho, pero ignoró el dolor, concentrado en mantener a su familia a salvo. Con manos temblorosas, John sacó su teléfono y marcó en busca de ayuda.
La señal era débil por lo remoto del lugar, pero la llamada se conectó. Emma presionó su bufanda contra la pierna sangrante de Lily, tratando de contener la hemorragia, mientras John hacía lo mismo con las heridas de Ben. El tiempo avanzaba lento, cada sonido en el bosque erizándoles la piel. Cuando llegó el equipo de rescate, la escena era aterradora. Los paramédicos actuaron con rapidez, estabilizando a los niños y atendiendo las heridas de John y Emma. Lily estaba pálida y débil, con la pierna gravemente herida. Ben tenía heridas profundas, pero no mortales. Ambos niños fueron colocados en camillas y evacuados en helicóptero al hospital más cercano. Allí los cirujanos trabajaron sin descanso para reparar el daño. La pierna de Lily requirió cirugía extensa y las heridas de Ben fueron limpiadas y suturadas con cuidado. John y Emma, a pesar de sus lesiones, se mantuvieron junto a sus hijos, aliviados por haber sobrevivido, aunque marcados por el trauma vivido. El incidente dejó una huella imborrable en la familia, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices en la pierna de Lily y el pecho de Ben fueron recordatorios constantes del día en que enfrentaron el poder salvaje de la naturaleza. Expertos en vida silvestre explicaron que, aunque el ataque fue agresivo, no era inusual. El hambre y el olor de la comida habían vencido la precaución del oso. Los Ralston nunca volvieron al Bosque Nacional de Montana, pero se convirtieron en defensores de la seguridad en la naturaleza. Compartieron su historia para crear conciencia sobre la imprevisibilidad del mundo salvaje. La naturaleza de Columbia Británica era tanto un refugio como un desafío para quienes se adentraban en ella. Bosques densos se extendían sin fin, interrumpidos solo por ríos serpenteantes y claros ocasionales. Era un lugar donde la frontera entre humanos y animales era tenue, y el respeto por la naturaleza no era opcional, sino cuestión de supervivencia. Para David Tran, un guardabosques de 29 años, los campamentos y senderos remotos eran más que su trabajo. Eran su dominio, un terreno que comprendía y respetaba. Pasaba sus días manteniendo senderos, despejando escombros y asegurándose de que los campistas siguieran las normas para protegerse a sí mismos y a la vida silvestre. David solía empezar su rutina antes del amanecer, entre el despertar de los pájaros y el susurro del viento en los pinos. Aquella mañana el aire era fresco y olía a tierra húmeda tras la lluvia nocturna. Le habían asignado inspeccionar un campamento remoto junto a un lago cristalino. Había informes de comida y basura mal almacenadas, un problema que podía atraer osos. Su tarea era limpiar los restos y asegurar el área para los próximos visitantes. Al acercarse al campamento, el bosque parecía inusualmente callado. El canto de los pájaros y el zumbido de los insectos se habían desvanecido, dejando un silencio inquietante. Sus botas crujieron sobre la grava mientras examinaba el lugar. La fogata apareció ante él, rodeada de envoltorios dispersos y una bolsa de malvaviscos abandonada. Pruebas claras de descuido humano. Recordó insistir a los campistas sobre el almacenamiento adecuado de alimentos. Entonces vio un gran oso negro estaba agazapado junto a la fogata, devorando una bolsa de pan a medio comer. Su grueso pelaje brillaba con la luz matutina. Sus poderosas mandíbulas trabajaban metódicamente. David ya había presenciado escenas así, pero cada vez lo llenaban de asombro y cautela. Los osos atraídos por la comida humana eran impredecibles, sus instintos alterados por la facilidad del alimento. Este no era la excepción. Sus movimientos eran ágiles y calculados. David se quedó inmóvil. Su entrenamiento se activó. Evitar asustarlo, no correr y retroceder lentamente. Su spray contra osos sujeto a su cinturón era un peso tranquilizador. Comenzó a dar pasos medidos hacia atrás, evitando movimientos bruscos. El oso seguía comiendo, aparentemente ajeno a su presencia. Por un instante creyó que lograría irse sin ser notado, pero el oso levantó la cabeza de golpe, sus ojos oscuros fijos en él. El cambio fue inmediato. Su postura se tensó y dejó escapar un gruñido grave y gutural. El estómago de David se encogió. El oso se alzó sobre sus patas traseras, dominándolo con su tamaño, un recordatorio de su fuerza. El aire se volvió denso por un segundo eterno y luego el oso atacó. El embate fue feroz y repentino, un torbellino de movimiento y sonido. El peso del oso lo derribó, lanzándolo contra el suelo del bosque.
El impacto le sacó el aire de los pulmones y su espalda golpeó la tierra con un estruendo seco. Un dolor ardiente le atravesó el costado cuando las garras rasgaron su torso, traspasando uniforme y piel. Instintivamente, levantó los brazos para proteger su cabeza mientras las fauces del oso chasqueaban a centímetros de su rostro. Su aliento caliente era abrumador, una mezcla de almizcle y podredumbre. La mente de David iba a mil, la adrenalina inundando su cuerpo mientras luchaba por sobrevivir. Pateó el pecho del oso con sus botas, pero apenas lo hizo tambalear. Su fuerza era descomunal, cada zarpazo un recordatorio de su poder. La sangre brotaba de los cortes en sus brazos y hombros, tiñendo el suelo. Sabía que no podría vencerlo en fuerza, pero sí en estrategia. Sus dedos encontraron el spray de osos aún sujeto a su cinturón. Girando su cuerpo, logró sacarlo y tanteó el gatillo. El oso se cernía sobre él, una enorme garra presionando su pecho. Con un último esfuerzo desesperado, David apuntó al rostro del animal y liberó una ráfaga ardiente de aerosol. El efecto fue inmediato. El oso se echó hacia atrás, sacudiendo la cabeza con furia mientras la niebla abrasiva cubría sus ojos y hocico. Rugió arañándose el rostro mientras se tambaleaba. David no perdió tiempo. Se giró sobre su estómago y comenzó a arrastrarse, su cuerpo protestando con cada movimiento. Alcanzó un grupo de árboles y se desplomó contra la base de uno, aferrándose al spray como a un salvavidas. El oso se internó en el bosque, sus rugidos desvaneciéndose en la distancia. David permaneció donde estaba, su pecho agitándose mientras intentaba asimilar lo ocurrido. Su uniforme estaba empapado en sangre y sus brazos temblaban de agotamiento. Cada respiración era una batalla. Sus costillas dolían por la embestida. Sabía que no podía quedarse allí. Activó su baliza de emergencia y se apoyó contra el árbol, concentrándose en mantenerse despierto. Las horas pasaron mientras esperaba el rescate. El bosque recuperó su ritmo habitual. El lejano zumbido de un helicóptero rompió el silencio y un equipo de búsqueda descendió en el claro. Encontraron a David, pálido y cubierto de sangre, pero vivo. Los paramédicos trabajaron rápido para estabilizarlo, con movimientos eficientes y cuidadosos. Fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde los cirujanos pasaron horas reparando músculos desgarrados y suturando profundas laceraciones. Mientras yacía en su cama de hospital, el peso de lo vivido cayó sobre él. Las cicatrices en su torso y brazos serían marcas permanentes de lo cerca que estuvo de la muerte. Pero también entendió el significado más profundo del ataque. El oso no tenía la culpa, había sido atraído por la negligencia humana, su conducta alterada por la imprudencia. La comida y basura abandonadas habían convertido el campamento en un peligro, un recordatorio del delicado equilibrio entre humanos y naturaleza. El incidente impulsó medidas inmediatas de los funcionarios del parque. Se endurecieron las regulaciones, con sanciones más estrictas por almacenamiento indebido de alimentos y mayor énfasis en la educación de los campistas. La historia de David se convirtió en una advertencia compartida en entrenamientos y centros de visitantes.